Él intentó cerrar mi cuenta bancaria. No vino a pedirme dinero, no a pedir prestado, ni siquiera a robar. En silencio, entró a la sucursal. Dijo que yo estaba incapacitada y entregó un poder notarial falsificado con el nombre de mi esposo fallecido. Tengo 78 años. Todavía manejo, cocino, camino sin bastón. Aún recuerdo la combinación de mi primer casillero en la preparatoria, pero según mi hijo, no estoy en condiciones de manejar mis propias finanzas. Las manos del empleado del banco temblaban ligeramente cuando me lo dijo. Se llamaba Miguel, joven, educado, quizá de unos 30 años. Señora Francisca, no procesamos nada. Nos preocupó la documentación, por eso le pedimos que viniera hoy. No dijo la palabra fraude, pero estaba ahí, flotando en el aire, clara y cortante. Me senté en esa silla rígida de cuero frente a su escritorio y me quedé mirando el formulario. Todos los campos estaban llenos. Mi nombre, mi dirección, mi fecha de nacimiento, la firma falsificada, una carta médica adjunta, también falsa, que decía que yo padecía demencia en etapa temprana. Podía ver el sello del notario borroso en la parte inferior y el nombre al final. Tomás Medina, mi hijo. No dije nada durante mucho tiempo. Miguel me miraba de reojo, como esperando un colapso, un llanto o quizá una explicación. Pero yo solo me quedé ahí, recordando al niño con las rodillas raspadas que una vez lloró porque tiré una pieza de Lego rota. No podía soportar soltar nada, ni siquiera lo que él mismo había arruinado. Levanté la vista y miré a Miguel. ¿Hay algo que tenga que firmar? Él parpadeó. Señora, para cancelar todo acceso, revocar cualquier autorización previa y bloquearlo de todo aquello que él crea que tiene derecho. Miguel abrió un cajón despacio, sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Estos formularios sirven para eso, y marcaremos su cuenta de forma permanente. Tomé la pluma y firmé cada línea con una mano más firme de lo que esperaba. Cuando terminé, me recosté un poco en la silla y miré por la ventana. El tráfico avanzaba como siempre, lento y perezoso. Pasó un autobús lleno de niños de escuela. Me pregunté si alguna de sus madres habría sido traicionada alguna vez por sus propios hijos. No tiene que pasar por esto sola, señora Francisca, dijo Miguel con cuidado. Le sonreí, no con amabilidad exagerada ni con amargura, sino de manera serena. No estoy sola. Tengo una nieta que me trae flores los martes, y ahora tengo sus formularios. Parecía que quería decir algo más, pero no lo hizo. Me levanté, acomodé mi abrigo y salí de la sucursal sin mirar atrás. El sol estaba cálido, demasiado cálido para octubre. Me subí a mi coche y me quedé sentada un minuto antes de girar la llave. El sobre seguía en mi bolso, el que contenía los documentos que Tomás había intentado presentar. Saqué el sobre y lo sostuve sobre mis piernas. Luego encendí el coche, manejé directo a casa y abrí el cajón con llave donde guardaba cada cheque cancelado que alguna vez le escribí. La lista era larga. El primer cheque que le hice a Tomás fue 120 pesos. Tenía 17 años y su equipo de fútbol necesitaba calcetas iguales. Primero se lo pidió a su padre, en voz baja, educado, y cuando Raúl, mi esposo, dijo que no, Tomás vino conmigo con esos ojos grandes y cafés y el discurso sobre el espíritu de equipo y verse presentables. Se lo di en efectivo, pero escribí el cheque para recordarme a mí misma dónde había empezado todo. El segundo fue para la universidad, luego la renta, luego su boda, luego un calentador de agua nuevo, luego terapia, luego el divorcio. Siguió y siguió, un patrón tan lento y constante que me tomó décadas ver la pendiente por la que me había ido deslizando. Esa mañana, después del banco, extendí todos los papeles sobre la mesa del comedor. No había sacado la vajilla buena en años, pero ahora la mesa estaba cubierta de orilla a orilla con documentos. 43 cheques cancelados, 8 transferencias electrónicas, 4 poderes notariales que me hizo firmar por si acaso, y 2 pólizas de seguro de vida con su nombre como único beneficiario. No lloré. Ni siquiera sentí enojo. Solo me sentí cansada. Me preparé un té, me senté y abrí una libreta, del mismo tipo que usaba cuando Raúl y yo llevábamos la ferretería. Escribí todo lo que Tomás había recibido de mí en los últimos 20 años, punto por punto, línea por línea. El total me revolvió el estómago.
412,680 pesos, sin contar el súper, sin contar los viajes de cumpleaños, ni las tarjetas de gasolina, ni las cuentas médicas de su hija cuando no pudo meterla a su seguro, sin contar el amor. Alrededor del mediodía, sonó el teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Me quedé mirándolo mientras vibraba. 5 timbres. Buzón de voz. Luego llegó el mensaje. Hola, mamá. Solo quería saber cómo estabas. Quería avisarte que dejé unos papeles en el banco la semana pasada. Por si pasa algo, puede que te llamen. Nada grave. Solo rutina. Llámame cuando puedas. Rutina. Así lo llamó. Intentar quitarme mi dinero, mi nombre, mis derechos. Rutina. Tomé aire despacio y marqué a otro número, uno que no usaba desde hacía casi 5 años. Mi abogada, licenciada Débora Landeros. La última vez que hablamos fue después de que Raúl murió. Despacho Landeros. Soy Francisca Medina, dije. Necesito cambiar mi testamento. No preguntó por qué. Solo dijo, venga hoy por la tarde. Libero la agenda. Me vestí con cuidado. Nada demasiado formal, solo algo que dijera que sabía lo que estaba haciendo. Mi falda de lana azul marino, los aretes de perla que Raúl me regaló en nuestro aniversario número 25, los mismos que Tomás una vez dijo que se veían fuera de lugar en alguien sin plan de retiro. En la oficina, Débora escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Alzó una ceja cuando le conté de los documentos falsificados. ¿Quiere presentar cargos?, preguntó. No dije. Todavía no. Ella asintió. Pero quiere revocar todos los poderes anteriores y sacarlo del testamento. Y añadí, quiero crear un fideicomiso para mi nieta, Emilia. La pluma de Débora se detuvo sobre la hoja. ¿Está segura? Estoy segura, dije. Es la única que todavía me llama porque quiere, no porque necesita algo. Pasamos la siguiente hora revisando documentos. Firmé cada uno sin dudar. Cuando terminamos, salí a la calle. Me quedé de pie en la banqueta y miré el cielo. El aire se sentía distinto, más ligero, como si algo se hubiera movido. Luego saqué el teléfono. Busqué el nombre de Tomás y lo bloqueé. Pudo haberlo tenido todo. No mi dinero, sino mi confianza. Ahora no tenía ninguna de las dos. El silencio, después de bloquear el número de tu propio hijo, no es paz. Es otra cosa. Un zumbido bajo, como debajo del piso. Lo oyes cuando el refrigerador se apaga, cuando el grifo deja de gotear, cuando toda la casa exhala y se da cuenta de que ya no está esperando a nadie que cruce la puerta. Esa noche no pude dormir, no por nervios, sino por recuerdos. Me quedé en la cama con la lámpara encendida, mirando la misma grieta en el techo que Raúl siempre juró que iba a arreglar. Tomás fue mi único hijo. Hubo un tiempo en que no podía decir eso sin sentir orgullo. Lo cargué durante un invierno tan duro que el aliento se congelaba en las ventanas por dentro de la casa. Di a luz sin anestesia, porque el hospital estaba lleno. Atendí la caja registradora con los puntos todavía frescos, solo para que el negocio siguiera funcionando. Y salió listo, encantador, de esos muchachos que podrían venderle arena a un hombre que se está ahogando. Recuerdo la primera vez que me mintió, algo pequeño, tonto, sobre una excursión escolar. Le creí porque quería creerle. Ahí empezó todo. Aprendió que mi fe era más fácil de pedir prestada que el dinero. A la mañana siguiente, preparé café y llamé al banco, no a la sucursal, sino a la oficina central. Pedí hablar con el departamento de fraudes. Me comunicaron con un hombre llamado Ricardo Hernández. Tranquilo, profesional, con una voz de alguien que había manejado problemas mucho más grandes que el mío. Quiero reportar un intento de fraude financiero, dije. El nombre de la persona es Tomás Medina, mi hijo. Pude oír cómo tomaba aire después de eso. Sutil, pero ahí estaba. Señora Medina, dijo con cuidado. ¿Ya se levantó un reporte policial? Todavía no respondí. Por ahora, lo estoy manejando de forma privada. Entiendo. Podemos poner una alerta de fraude en su perfil y también le recomiendo contactar a las agencias de crédito. ¿Desea ayuda con eso? Sí, dije. Y también quiero crear una restricción. Ningún cambio en mis cuentas sin que yo esté presente en persona, con identificación oficial con foto. Y me refiero a identificación con foto, no a una nota de alguien diciendo que olvidé mi propio nombre. Ricardo estuvo de acuerdo. Fue amable.
sin charla innecesaria, sin lástima. Después de eso, sí llamé a la policía. No para levantar una denuncia, todavía no, sino para documentar la falsificación. Una mujer llamada oficial Brígida tomó los datos. Fue directa, eficiente. En un momento preguntó, ¿se siente insegura, señora? No dije. Solo me siento terminada. Ya era mediodía cuando colgué el teléfono. Me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando la pequeña libreta con el total acumulado del dinero que Tomás había tomado a lo largo de los años. Pasé la página. Arriba escribí, cosas que todavía tengo. Una casa sin hipoteca. Un coche que funciona. Un jardín lleno de jitomates. Una nieta que todavía me dice abuela, y lo dice de verdad. Mi nombre, mi cuenta, mi historia. Me quedé mirando esa última línea más tiempo que las demás. Mi historia, no la suya. Tomás siempre contaba la historia de la madre indefensa que no habría sobrevivido a la muerte de Raúl sin su guía. Se hacía el héroe en salas donde yo no estaba. Antes lo dejaba pasar. ¿Qué importaba? Pero ahora importaba, porque cuando alguien intenta borrarte, más vale asegurarte de que no sea quien escriba el final. No me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba en silencio hasta que Emilia tocó a la puerta esa tarde. Ella siempre mandaba mensaje antes, siempre me llamaba abuela con esa voz firme que tiene. Nunca empalagosa, nunca falsa. Pero esta vez simplemente apareció. Escuché su coche estacionarse. Era un coche compacto viejo con el problema del mofle. Y para cuando abrí la puerta, ya iba subiendo los escalones del porche con una bolsa del súper en los brazos. Traje sopa, dijo, extendiéndola como una ofrenda de paz. Me hice a un lado y la dejé pasar. La casa todavía olía ligeramente a café y a tinta de impresora por los formularios que había firmado. Emilia no dijo nada hasta que llegamos a la cocina. Dejó la bolsa, se quitó la chamarra y me miró con esos mismos ojos a los que una vez les limpié lágrimas cuando se raspó las rodillas a los 4 años. Mi papá está fuera de sí, dijo. No me moví. Solo serví té. Me llamó 5 veces hoy. Dijo que estás confundida, que estás exagerando, que tú... Se detuvo. Podrías estar teniendo un episodio tardío, lo que sea que eso signifique. Revolví miel en mi té y dejé la cuchara con cuidado. ¿Dijo eso? Ella asintió, mordiéndose el labio. Le dijo a la tía Lorna que intentaste cerrar tu propia cuenta y que te olvidaste a la mitad, que el gerente del banco tuvo que sacarte. Ah, ¿sí? Emilia se inclinó hacia adelante. ¿Algo de eso es cierto? La miré a los ojos. No, soltó el aire despacio y se recargó en la silla. Bien, porque no sonaba a ti, y eso le dije. Le dije, si mi abuela se olvidó de algo, es porque está cansada de recordar por todos los demás. Sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque era verdad. No estoy perdiendo la cabeza, dije, más para mí que para ella. Pero creo que por fin dejé de perder la paciencia. Emilia estiró la mano y tomó la mía. Estaba tibia, con callos de trabajar en la librería. No era el tipo de chica que usa uñas acrílicas ni sube selfies. Usaba chamarras de segunda mano y recordaba cumpleaños sin necesitar recordatorios de redes sociales. ¿De verdad intentó cerrar tu cuenta? Falsificó el nombre de Raúl, dije. Metió una carta diciendo que tengo demencia. Intentó llevarse todo. Emilia se quedó helada. ¿Pero por qué? Siempre lo has ayudado. Tomé la libreta del mostrador y la giré hacia ella. En la segunda página, 412,680 pesos. Sus ojos se abrieron. Abuela, eso es toda tu vida. Asentí, y aún así no le bastó. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera, el viento levantó hojas secas sobre la banqueta. Uno de esos días de otoño que te hacen consciente del tiempo, no de forma triste, solo honesta. Como si la naturaleza no mintiera. Finalmente, Emilia preguntó, ¿qué vas a hacer? Ya lo hice, respondí. Está bloqueado de mis cuentas. Los bancos marcaron su nombre. Los abogados rehicieron el testamento. ¿Yo? Tú, dije. Apretándole la mano, ahora tienes un fideicomiso. No una fortuna, pero lo suficiente para la escuela, la renta, para lo que te dé libertad. Se le cayó la mandíbula. Abuela, yo no vine por... Lo sé, la interrumpí con suavidad. Por eso es tuyo. Se cubrió la cara con las manos. Pude ver cómo le temblaban los hombros. No por avaricia,
no por culpa, sino por ese reconocimiento suave y doloroso de que alguien la había visto, elegido, creído en ella. Siempre has tenido una llave de esta casa, dije. Ahora tienes algo más. Emilia bajó las manos y me miró como si quisiera memorizar mi cara. Él va a estar furioso. Eso espero, dije con calma. Tal vez la furia se sienta lo suficientemente distinta al derecho que cree tener como para despertarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al orgullo subir en mí. No por lo que había dado, sino por lo que por fin había recuperado. Mi voz. La carta llegó 2 días después. Un sobre grueso, mi nombre escrito a máquina en el frente, sin remitente. Reconocí la letra de la nota interior, incluso antes de abrirla. Tomás nunca aprendió bien cursiva. Sus R's siempre parecían abejas incompletas. Adentro, una carta de 3 páginas, doblada con esa precisión que intenta pasar por sinceridad. Me senté en la mesa de la cocina, la desdoblé con cuidado y empecé a leer. Querida mamá, lamento que las cosas hayan llegado a este punto. Creo que ha habido un gran malentendido. Nunca quise hacerte daño. El papeleo del banco solo era una precaución. Te estás haciendo mayor. Y yo solo trataba de asegurarme de que todo estuviera en orden en caso de una emergencia. No falsifiqué nada. Solo llené lo que el empleado me dijo. Tal vez alguien más cometió un error. La audacia de cada frase golpeaba como una bofetada fría. Una precaución. Usar el nombre de mi esposo muerto era una precaución. Mentirle al banco sobre mi salud mental era un acto de amor. Seguí leyendo. Ahora me doy cuenta de que quizá debía haberme comunicado con más claridad. He estado bajo mucha presión últimamente. El trabajo es inestable y la colegiatura de Emilia es una carga. Pensé que, si podía manejar mejor las cosas, todos estaríamos mejor. No quise que te enteraras así. Estaba tratando de protegerte. Por favor, llámame. Estoy preocupado por ti, preocupado por mí. Esa última línea fue la peor de todas. Espero que puedas perdonarme. Sentémonos a hablar como familia. Doblé la carta despacio, luego la rompí a la mitad, y luego otra vez, y otra, hasta que los pedazos fueron demasiado pequeños para cargar significado. No necesitaba una reunión familiar. Necesitaba la verdad. Ese mismo día, el banco confirmó el último paso del traspaso del fideicomiso. Débora llamó para decir que el papeleo estaba finalizado, todo cerrado. A Emilia se le notificaría oficialmente dentro de la semana. Lo hiciste bien, dijo. Y lo hiciste limpio. Le agradecí. Colgué y me quedé mirando la ventana durante un buen rato. El granado del jardín se había puesto rojo, terco y brillante, como una verdad que ya no cabe en la sombra. Octubre siempre volvía las cosas honestas, las despojaba hasta dejarlas en lo que realmente eran. Esa tarde, Emilia volvió a pasar. Esta vez no tocó, llamó desde el coche y dijo: «Estoy afuera, traje el súper». No mencionó el fideicomiso, no dijo una palabra sobre el dinero. Solo hicimos quesadillas a la parrilla, comimos en la cocina con la ventana abierta y escuchamos las hojas raspar la banqueta. A la mitad de la comida, dijo: «Mi papá está tratando de hacerme sentir culpable». Asentí, me imaginé. Dice que estoy tomando partido. ¿Lo estás? Me miró, clara, sin titubeos. No. Estoy eligiendo la verdad. Es diferente. Extendí la mano y le toqué la muñeca. Bien. Emilia guardó silencio un rato y luego dijo: «Me va a odiar». No respondí. «Te va a culpar. Es distinto. El odio requiere esfuerzo. Él nunca ha trabajado tan duro por nadie». Se rió. Breve, cortante, pero sin amargura. «Estás más fría de lo que recordaba». No dije, solo por fin lo suficientemente cálida conmigo misma. Esa noche, después de que se fue, me senté en la sala y saqué el álbum de fotos que no abría desde hacía años. Ahí estábamos, Raúl, Tomás y yo, en otro tiempo. Un tiempo en el que el amor no llevaba contabilidad, en el que los abrazos no eran deudas. Dejé el álbum abierto a mi lado mientras me quedé dormida en el sillón. Quería recordar dónde empezamos para no olvidar nunca lo lejos que había llegado. La primera llamada llegó a las 7:42 de la mañana siguiente. Reconocí el número. No era Tomás, sino su esposa, Evelyn. No hablábamos desde hacía más de un año. La última vez fue en Pascua,
cuando dejó un pastel comprado con una nota que decía: «Estamos saturados. Los queremos». Apenas subió los escalones. Su perfume duró más que ella. Esta vez no esperó al buzón de voz. «Francisca». «Hola», dijo, con voz cortante, rápida. «Creo que tenemos que hablar». Yo seguía en bata, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. Caminé hacia la ventana y miré la calle tranquila. «¿Sobre qué?», suspiró, de ese modo teatral. «No quiero estar en medio de lo que sea que esté pasando entre tú y Tomás, pero estás complicando mucho las cosas». «No he hecho ni una sola llamada», dije. «Él es el que está desesperado». Lo ignoró. Emilia nos contó lo del fideicomiso. ¿De verdad te parece justo ponerla en contra de su padre de esta manera? Es una niña. Tiene 24 años, dije con calma. Una niña emocionalmente. No está lista para cargar con ese tipo de responsabilidad financiera y manda el mensaje equivocado. ¿Qué mensaje preferirías?, pregunté. ¿Que robar es un valor familiar? Hubo una pausa. Sé que estás molesta, dijo Evelyn, con la voz ya fría, pero esto todavía se puede arreglar. En silencio. No hay necesidad de involucrar abogados, si tan solo te sentaras a hablar con Tomás. Ya lo hice, interrumpí. En mi mente me senté con cada versión de él que he conocido. El niño que lloró cuando se le murió su pez dorado. El adolescente que mintió sobre reprobar química. El hombre que me pidió dinero por debajo del agua porque su orgullo no soportaba un trabajo de verdad. Y decidí que esa versión ya había cumplido su ciclo. Siempre tuviste un gusto por el drama, no dije. Solo dejé de tenerle miedo al silencio. Lo intentó una vez más. Es tu hijo. Sé exactamente lo que es. Terminé la llamada y dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa, como si pudiera quemar la madera si no era delicada. 10 minutos después, Tomás llamó otra vez. Luego una vez más. No contesté. A las 11, manejé al centro comunitario, no para inscribirme en nada, solo para sentarme. Lo habían remodelado hacía unos años, con ventanales altos y pisos pulidos. Todo olía ligeramente a limpiador de limón. Me senté en una banca frente al salón de la biblioteca y observé a 2 mujeres mayores jugar cartas al otro lado del pasillo. Una llevaba una sudadera que decía: «Imperturbable desde el 53». Sonreí sin querer. Después de un rato, una mujer que no conocía se sentó a mi lado. Cuerpo delgado, abrigo elegante, manos cruzadas con cuidado sobre el regazo. «¿Viene al taller de sucesiones?», preguntó. Negué con la cabeza. «Solo a visitar fantasmas», asintió despacio. «Yo también». No dijimos mucho después de eso, pero se sintió bien. No ser necesaria, no ser suplicada ni culpabilizada, solo existir sin agenda. De camino a casa, pasé por la oficina de correos. Mi buzón estaba casi vacío. Un folleto de cupones, un anuncio de inversiones para el retiro y un sobre azul pálido sin remitente. Dentro había una tarjeta, sin mensaje, solo una foto de un niño pequeño sosteniendo una nave de Lego, una Polaroid de 1988, en la parte de atrás, con mi letra. La primera gran construcción de Tommy no dejaba que nadie la tocara. La tarjeta estaba doblada, aplanada y vuelta a doblar. Tenía marcas como una carta vieja que alguien no logra tirar. Manejé de regreso con la tarjeta en el asiento del copiloto, mirándola de reojo como si fuera a explicarme algo, pero no lo hizo. Había construido algo una vez con piezas de las que estaba orgulloso, y ahora, todos estos años después, estaba intentando desarmar lo que no era suyo, pero no se lo iba a permitir. Ya no. El domingo llegó silencioso. De ese silencio que antes significaba algo en este pueblo, campanas de iglesia, café lento, vecinos en sus jardines, ahora solo significaba que no había llamadas de números desconocidos y una excusa menos para ignorar el silencio. Saqué mi té al porche. El aire tenía ese filo frío que trae octubre cuando quiere recordarte lo que viene. Me ajusté el chal alrededor de los hombros y observé al mundo despertarse despacio. Un corredor, una ardilla, el hijo del vecino arrastrando su bote de basura con una rueda rota. Y entonces apareció un coche que reconocí. El de Tomás. No el Corolla oxidado que manejaba antes. No. Este era el modelo más nuevo, gris, elegante,
con un plan de pagos que probablemente yo había financiado. No se estacionó, dejó el motor encendido. Luego se bajó, se acomodó el saco y subió los escalones con esa calma lenta y ensayada que usaba en las reuniones. La que decía: ya decidí cómo termina esta conversación. Yo no me moví. Se detuvo a menos de 1 metro, con las manos en los bolsillos del abrigo. Mamá dijo: no devuelves mis llamadas. No. Asintió como si yo hubiera confirmado algo. Quería hablar en persona. Jean sorbó a mi té. Sé que las cosas se malentendieron, dijo. Falsificaste una carta. Su mandíbula se tensó. No es así como yo lo diría. Levanté las cejas. Pensé que teníamos un acuerdo, continuó. Que yo ayudaría a manejar tus asuntos. No te estás haciendo precisamente más joven. Lo miré, ahí de pie, como un hombre que creía que la edad era un argumento. ¿Crees que he vivido 78 años solo para olvidar quién soy? Mamá, vamos, no hagas esto más difícil de lo que es. No, dije con calma. Tú ya lo hiciste difícil. Yo solo dejé de fingir que no lo era. Se movió. La brisa tironeó de su abrigo. Entonces ya está. Me cortas después de todo lo que he hecho. Lo miré un largo segundo. ¿Exactamente qué has hecho por mí, Tomás? Nombra una sola cosa que no haya sido transaccional. Abrió la boca. La cerró. Emilia es la que llama, la que viene, la que pregunta cómo estoy sin pedir nada a cambio. Es solo una niña. Es el doble de hombre de lo que tú has sido. Eso cayó. Lo vi. No como una bofetada, ni siquiera como crueldad, sino como verdad. De esa que arde porque encaja. Necesitaba ayuda, dijo por fin. No sabía cómo pedirla. No pediste. Robaste. Nos quedamos ahí un momento más, los dos envueltos en nuestro propio silencio terco. Entonces dijo: la gente va a hablar. Que hablen. Ella se va a arrepentir. Ya verás, añadió. Emilia, cuando el dinero la arruine. Me puse de pie. ¿Quieres que crea que ella va a fracasar porque tú lo habrías hecho? Tomás parpadeó. Te di más que dinero, dije. Te di tiempo, techo, perdón. Convertiste todo en una herramienta de presión y la perdiste. Miró hacia las tablas del porche. ¿Entonces de verdad vas a tirar a tu propio hijo? No, dije. Tú hiciste eso. Yo solo me niego a recogerte otra vez. Y con eso, me di la vuelta y entré a la casa. No azoté la puerta. No la cerré con dramatismo. La cerré despacio, deliberadamente. Detrás de mí, la casa suspiró como si hubiera esperado mucho tiempo a que alguien por fin hiciera eso. No supe de él durante una semana. Ni llamadas, ni cartas, ni siquiera un golpe culposo en la puerta. El silencio no se sentía como paz, todavía no. Se sentía como el ojo de algo, como la calma antes de una decisión. Luego llegó el correo electrónico. El asunto era corto. Solicitud de mediación. El remitente, Evelyn Medina. Lo escribió como una carta de negocios, formal, puntuada, con mayúsculas, donde antes vivían emociones. Estimada Francisca, Tomás y yo creemos que sería del mejor interés de todos tener una conversación mediada. Existen varios malentendidos y complicaciones legales que deberían resolverse antes de que esta situación se haga innecesariamente pública o escale más. Estamos dispuestos a reunirnos en un lugar neutral. Si está de acuerdo, por favor responda con su disponibilidad. Esperamos manejar esto con madurez y respeto. No respondí, no porque me faltaran palabras, sino porque ya no merecían las mías. Imprimí el correo, lo doblé a la mitad y lo coloqué bajo el pisapapeles de cerámica que Raúl me regaló el año en que olvidó nuestro aniversario, una pequeña disculpa con forma de faro. Antes me había parecido romántico, ahora parecía más una advertencia. 2 días después, llegó una carta de su abogado. La abrí con manos firmes, sentada en la mesa del comedor, con mi té y el zumbido bajo del radio de fondo. El nombre en el membrete no me resultaba familiar, pero el tono sí, educado, cargado de presión, disfrazado de sugerencia y afilado por el dinero. Nuestros clientes, los señores Medina, consideran que los cambios recientes realizados en los documentos de planeación patrimonial se llevaron a cabo bajo coacción emocional y sin la debida orientación legal. Solicitamos una revisión de las decisiones que involucran transferencias financieras y asignaciones testamentarias, en particular
aquellas relacionadas con el fideicomiso, ahora a nombre de la señorita Emilia Medina. Leí la carta completa y luego otra vez. Sonreí, porque la desesperación tiene un olor, y ellos la llevaban puesta como colonia. Llamé a Débora a la mañana siguiente y le conté lo que había llegado. Me pidió que la leyera en voz alta. Lo hice. Se rió a la mitad. ¿Quieres que responda? No dije. Quiero que esperes. Démosles más cuerda. ¿Segura? Tengo 78 años. He vivido guerras, pérdidas, partos, el colapso de un negocio familiar y un esposo que murió un martes pero dejó amor como si fuera interés sobre un préstamo. He sobrevivido cosas peores que un membrete. Débora se rió. Sabes, ahora das un poco de miedo. Debí haberlo sido antes. Más tarde ese día, llamé a Emilia. Contestó al segundo timbrazo. Abuela, ¿todo bien? Recibí una carta, dije. Hubo una pausa. Sí, continué. Quieren mediación. Evelyn escribió primero, luego su abogado. Emilia guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era baja. ¿Puedo devolverlo, abuela? ¿El fideicomiso? No, pero si ellos... No repetí. No vas a devolver lo que no fue robado. Tú no pediste esto. Yo te lo di. Eso importa. No quiero empeorar las cosas. No lo estás haciendo, dije. Tú fuiste lo que las mejoró. Soltó el aire. Pude oír cómo le temblaba un poco. Probablemente vayan por ti después, añadí. Culpa, amenazas, comidas familiares llenas de silencio y miradas pesadas. Solo quiero que sepas que confío en ti. No voy a ceder, dijo. Lo prometo. Lo sé. Esa noche me senté en la sala, con la lámpara baja y la carta a mi lado. Pasé los dedos por el nombre en relieve del abogado, un hombre que probablemente pensó que una mujer de 78 años, sin educación formal, temblaría ante un cese y desista. No sabía que yo arreglaba válvulas de plomería comercial con las manos desnudas, que calculaba interés compuesto más rápido que sus pasantes, que una vez salvé nuestra tienda de la ejecución vendiendo 50 podadoras en un fin de semana porque prometí a cada cliente un pastel casero. No me asusto fácil. Que manden cartas, que le llamen guerra. He estado en batallas donde el enemigo vestía duelo, no Gucci. Esto no es una guerra. Es un ajuste de cuentas. La siguiente escalada no llegó por correo. Llegó en forma de golpe en la puerta. Un ritmo lento, deliberado, no vecinal, no nervioso. El tipo de golpe diseñado para anunciar control. No me moví al principio. Estaba en el cuarto de atrás, revisando la ropa de invierno. Pero los golpes continuaron. Medidos, pacientes. Cuando abrí la puerta principal, Evelyn estaba en mi porche con un abrigo color camello. El cabello recogido tan apretado que parecía una máscara. Sostenía un portapapeles. No un bolso, no una bolsa, ni siquiera guantes, aunque la mañana era lo suficientemente fría como para picar. «Buenos días», Francisca dijo, como si esto fuera normal. «No lo es», respondí, y no la invité a pasar. Ella no esperó. Dio un paso al frente, como si mi entrada le perteneciera. Me planté en el umbral, bloqueando el paso. Ajustó el portapapeles. Pensé que podríamos hablar cara a cara. No ha respondido a ninguna de nuestras comunicaciones. Es intencional. Sonrió, educada, afilada. Entiendo que está molesta. No estoy molesta, dije. No me interesa. Ella miró por encima de mi hombro hacia la casa, como si buscara señales de fragilidad. Un desastre, una estufa olvidada, algo que pudiera usar. Has tomado decisiones que afectan a toda nuestra familia, no dije. Tomé decisiones que afectan a mi dinero, y tú no tienes derecho ni a una cosa ni a la otra. Evelyn cambió el peso de un pie al otro. Vi la rigidez en su mandíbula, luego las grietas detrás de la cortesía. Le estás haciendo esto difícil a Emilia. Ella lo está manejando perfectamente. La están manipulando. Siempre has tenido una influencia extraña sobre ella. Casi me reí. Estás confundiendo amor con influencia. Es fácil cuando nunca has sentido ninguno de los dos. Eso fue suficiente. Sus ojos se endurecieron. Me extendió el portapapeles. Estoy aquí para ofrecer una última propuesta. Si disuelves el fideicomiso y regresas los fondos a una cuenta familiar central, nosotros retiramos cualquier investigación legal y manejamos todo en privado, sin daño a reputaciones, sin atención innecesaria. No tomé el portapapeles.
¿Crees que le tengo miedo a la atención? Pregunté. Creo que no estás pensando con claridad. Esto lastima a todos. Esto protege a todos de él. Ella tomó aire. Es tu hijo, asentí. Y tú eres su espejo. Durante un largo momento, ninguna de las dos se movió. Entonces ella soltó por completo la máscara amable. «Estás quemando el puente», dijo, plana. No respondí. «Ustedes le prendieron fuego hace años. Yo solo dejé de fingir que seguía siendo un camino». Se dio la vuelta bruscamente y bajó los escalones, los tacones sonando como acusaciones. El portapapeles seguía en sus manos, sin una sola firma. Yo me quedé en el umbral, viéndola irse, con el viento tironeándole el abrigo. Justo antes de llegar al coche, volteó. «Le enseñaste a Emilia a ser cruel». Sonreí. «No. Le enseñé a no heredar el silencio», y cerré la puerta. Esta vez sí la aseguré, no por miedo, sino por final. Más tarde esa noche, encontré un buzón de voz de Emilia. «Abuela, ¿fue? Acabo de oír a mi papá. Dijo algo de una última rama de olivo. Yo estoy preocupada. ¿Estás bien?». La llamé de inmediato. Su voz estaba tensa cuando contestó. «Estoy bien», dije con suavidad. Y ella trajo un portapapeles, no una rama de olivo. «¿Firmaste algo?». «Yo no firmo mentiras». Se quedó callada. Entonces les dije que no me reuniría con ellos sin ti. Dijeron que estabas inestable, que habías manipulado al banco, a la abogada, a mí. Dejé que eso se quedara en el aire un segundo. «¿Y les crees?». No dijo, pero dolió oírlo de él. Otra vez el silencio. Las dos, en casas distintas, con el mismo dolor. El dolor de entender que la familia puede decepcionarte más hondo que cualquier extraño. Por fin, dijo, «No lo voy a devolver. El fideicomiso. Me da igual lo que amenacen. Lo sé», susurré. «Y te creo, porque Emilia, con toda su juventud, había heredado algo que yo casi había olvidado que tenía para transmitir. No solo dinero, columna. Alguna vez leí que la fuerza no es ruidosa, es silenciosa, arraigada, lenta para doblarse. Esa semana, la mía sonó como tazas de té, regresando con cuidado a sus platillos, como un teléfono que suena sin respuesta, como papel deslizándose dentro de una carpeta, un documento a la vez, sin gritos, sin represalias, solo silencio, pesado, deliberado, pero no todos apreciaban ese tipo de silencio. 2 días después de la visita de Evelyn, recibí un mensaje de un hombre llamado Pedro Lang, asesor financiero. Al parecer, el de Tomás y Evelyn. Dejó un buzón de voz con esa voz que parecía recién impresa. «Señora Medina, represento ciertos intereses de su hijo y su esposa. Me comunico para solicitar aclaración respecto a transferencias recientes de activos. Creemos que algunas pudieron haber ocurrido bajo presión emocional y existe preocupación sobre su capacidad para manejar decisiones tan significativas. Si usted está dispuesta, nos gustaría ayudarle a reequilibrar su patrimonio de una manera que proteja su legado y la unidad familiar». Unidad familiar. Era un nuevo sabor de manipulación. No devolví la llamada. En su lugar, reenvié el buzón de voz a Débora. Ella respondió dentro de la hora. «No se preocupe, están pescando, pero les mandaré un cese de contacto formal. Ya es momento de dejarlos asentados en expediente. Bien, que hablen con abogados, que paguen cada hora que intenten torcer la verdad para convertirla en duda». Yo había pasado suficientes años subvencionando sus maniobras. Ahora podían subvencionar sus propias fantasías. Más tarde esa noche, horneé. No para ellos, para mí, pan de plátano, con la receta que la mamá de Raúl me dio cuando recién nos casamos, manchada con mi letra, la tinta deslavada donde una vez derramé vainilla. Hacía años que no horneaba sin una razón, sin cumpleaños, sin colecta, sin obligación. Solo porque quería que la casa oliera cálida otra vez. A la mitad sonó el timbre. Por un momento pensé en no abrir, pero algo me dijo que no eran ellos. Abrí la puerta y era Emilia. Traía un montón de papeles en los brazos, los hombros encogidos, los ojos cansados. «¿Interrumpo?». «Solo al pandié». «Pasa». Nos sentamos en la cocina, el horno zumbando detrás. Ella puso los papeles sobre la mesa
impresiones, estados de cuenta, correos. No los leí, solo la miré a ella. Creo que están escarbando, dijo, tratando de encontrar algo contra mí. Evelyn me preguntó si ya había usado el dinero del fideicomiso. No he tocado ni un peso. Pero dijo que si llego a gastarlo en renta, me van a acusar de mal uso de activos. No tienen acceso, dije. Lo están intentando, susurró. Están llamando, preguntando cosas en mi trabajo. Mi asesor dijo que incluso contactaron la oficina de cobros de la universidad. Están esperando que tú te quiebres. Emilia bajó la mirada. Una parte de mí quiere, solo para que se detenga, no dije. A los cobardes no se les da lo que quieren. Asintió despacio, pero vi el peso en su espalda, cómo sus dedos pellizcaban la esquina del papel. No me ven como persona, dijo, solo como una pieza de ajedrez. Ellos no ven a nadie como persona, respondí. Solo como un medio. Me levanté y serví té. Ella tomó el suyo con miel. Siempre lo hacía. Recordé la primera vez que le di una taza así. Tenía 8 años, con fiebre. Me senté a su lado toda la noche, leyéndole cuentos viejos, hasta que se durmió con la cabeza en mi regazo. Ellos habían olvidado que esa niña existía. Yo no, y nunca lo haría. Cuando el pan de plátano estuvo listo, nos comimos 2 rebanadas cada una, calientes, sin platos, solo servilletas y manos. Después ya no hablamos de dinero, ni de leyes, ni de tácticas. Hablamos de libros, del que ella estaba leyendo, del que yo tenía pendiente, de los que Raúl nunca devolvió a la biblioteca. Cuando se fue, me abrazó fuerte, y luego susurró, «Estoy orgullosa de ti». Esas palabras se me metieron como agua en tierra seca. Después de que se fue, me quedé en el umbral un buen rato, cerrando mi chal, mirando la noche. Mi hijo andaba por ahí, furioso, sintiéndose con derecho, planeando, pero aquí adentro solo había paz y pan de plátano. Yo creí que se retirarían, que después de la carta del abogado, después del silencio, después de la puerta de la que Evelyn se alejó, se les acabaría el impulso, el valor, pero la gente como ellos no se retira, cambian de táctica. La siguiente llamada no fue para mí, fue a la iglesia. El padre Héctor me telefoneó esa tarde, suave como siempre. Lleva casi 20 años guiando a nuestra pequeña congregación, siempre con manos que huelen a toronjil y una voz capaz de calmar al niño más inquieto. Francisca dijo, «Recibí una visita de Tomás, por supuesto. Le dije que no nos metemos en disputas familiares», continuó con cuidado, «pero pensé que debías saberlo. Se veía preocupado, casi me reí. Preocupado por mi alma, preocupado por tu salud», dijo en voz baja. Quería saber si yo había notado alguna señal. Ahí estaba, el goteo lento del veneno. No pudieron conseguir mi dinero por medio de bancos ni abogados, así que ahora lo intentarían por la duda, por la reputación, por los susurros en las esquinas de lugares donde antes yo me sentía a salvo. «Gracias por decírmelo», dije. El padre Héctor hizo una pausa. «Francisca, yo te conozco, y sé cómo se ve la fortaleza. Si necesitas que hable con alguien, con el obispo, con la mesa directiva, lo haré». «No hace falta», dije. «Que se queden con la duda». Más tarde esa semana, en la comida comunitaria del miércoles, lo vi, unas cuantas miradas que se apartaban rápido, 2 parejas susurrando junto al perchero, cosas leves, sutiles, pero yo conozco la forma de una historia antes de que se cuente. Alguien ya había empezado a hablar. No me moví. Serví puré de papa en platos de papel y le pregunté a doña May por su nueva cadera como si nada hubiera cambiado, porque nada había cambiado. Que crean que soy frágil, que den vueltas como buitres bien vestidos. No iban a encontrar banquete aquí. Esa noche, después de la iglesia, me llegó un mensaje de texto de Emilia. «Están diciendo que estás mal, que el fideicomiso fue un error, que yo te obligué». Le respondí simple. «Yo confío en ti, ellos no importan». Pero yo sabía que a ella sí le importaba. Emilia siempre creyó en la justicia, en que la verdad gana si la dices lo suficientemente fuerte. Todavía no entendía que hay gente que solo oye lo que le conviene. Al día siguiente decidí responder, no con cartas, no con abogados, ni siquiera con palabras. Llamé a la biblioteca local. «Hola», dije, «quisiera apartar el salón comunitario para el próximo miércoles en la noche, para una lectura».
¿Una lectura? Repitió la mujer al teléfono. Sí. ¿Un testimonio personal? Familia, finanzas, límites, una reflexión pública. Titubeo. ¿Es para un club de lectura? No dije. Es para cualquiera a quien le hayan dicho que ya está demasiado viejo para importar. Apartó el salón. Imprimí 20 volantes en la impresora de mi casa. Blanco y negro, sencillos. Miércoles, 7 de la noche. Francisca Medina. Un relato en voz baja. Entrada libre. Para todos. Dejé 5 en la cafetería, 2 en la florería. Le di uno a el padre Héctor. ¿Esto es lo que creo que es? Preguntó. Sonreí. No venganza, solo verdad, porque yo ya no iba a susurrar. No otra vez. Habían intentado ahogarme en lo callado, usar mi edad, mi duelo, mi soledad como arma. Que vayan a esa biblioteca la próxima semana, que se sienten en sillas plegables y finjan que no se incomodan. Yo iba a contar mi historia y esta vez tendrían que escuchar. Las sillas plegables ya estaban a la mitad cuando llegué. Me sorprendió. No solo la cantidad de gente, sino el tipo. Mujeres de la iglesia, un hombre de la ferretería, al que no veía desde hacía más de una década, 2 muchachas jóvenes que no reconocí, con libretas sobre las piernas, y al fondo, cerca de la salida, de pie con los brazos cruzados y la postura rígida, estaba Evelyn, no Tomás. Claro que no Tomás, la había mandado a ella, como siempre, la vocera, el escudo, la máscara. Caminé al frente del salón con mis notas en una mano y un termo de té en la otra. No estaba nerviosa. Esa sensación ya había quedado atrás, en algún punto entre su primera traición y mi último perdón. Esto no era un show, era una declaración. El padre Héctor estaba en la primera fila. Emilia entró sin hacer ruido y se sentó junto a ella. Crucé la mirada con mi nieta y asentí una sola vez. No sonrió. Se veía seria. Lista. Bien. Gracias a todos por venir, empecé. De pie detrás de un atril pequeño, sin micrófono, sin amplificación, solo yo. Mi nombre es Francisca Medina. He vivido en este pueblo desde que tenía 21 años. Llevé una ferretería con mi esposo, crié a un solo hijo, pagué mis impuestos, mantuve una cocina limpia y enterré a más amigos de los que quisiera contar. Hice una pausa. No estoy enferma, no estoy senil. No soy frágil, pero estoy cansada del silencio, de la manipulación, de la forma en que la gente trata a las mujeres mayores como si fueran fotos deslavadas, fáciles de ignorar, a menos que necesiten algo sentimental. Algunas cabezas asintieron. Alguien se sonó la nariz en la segunda fila. Vine esta noche a contar una historia. Mi historia, la que están torciendo y susurrando por este pueblo en cafeterías y entre bancas del coro. Vine a corregir el registro. Abrí mi libreta, pero no leí. Hablé desde la memoria, desde el hueso. Les conté del documento falsificado, de Tomás entrando al banco para declararme incapaz, de la carta con el nombre muerto de Raúl al pie, de las llamadas, las amenazas, las sugerencias resbalosas de abogados diciendo que yo ya había perdido contacto con la realidad. No lloré, no grité, solo dije la verdad, línea por línea, como clavos en madera. Les hablé del fideicomiso, de cómo lo creé para Emilia, porque era la única que venía sin pedir, la única que se quedaba sin condiciones. Y entonces miré directo a Evelyn. Ella me dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Yo dije, ¿pero cómo llamas a una familia que solo se sostiene con miedo y obligación? ¿De verdad eso vale la pena salvarlo? Evelyn no parpadeó, pero sus dedos apretaron el bolso. Bien. No estoy pidiendo lástima. No estoy pidiendo aplausos. Solo quiero que la verdad viva en algún lugar fuera de mi cuerpo antes de que sea tarde. Toméaer. Sé que muchos aquí tienen hijos, nietos. Sé que algunos cargan secretos, vergüenza, quizá arrepentimiento. Tal vez están sentados pensando, me he quedado callado demasiado tiempo. Conozco esa sensación. Miré alrededor. A la mujer de la tiendita que una vez me prestó azúcar, al hombre de la funeraria, a Emilia mirándome como un faro. Bueno, dije, esta soy yo diciendo que nunca es demasiado tarde. Di un paso atrás. Sin reverencia, sin dramatismo. Solo el silencio de un salón aprendiendo a escuchar otra vez. Después no hubo aplausos.
Hubo algo mejor. Quietud. Esa quietud que no necesita ruido para probar que te oyó. Y luego, uno por uno, la gente se levantó. Unos me dieron la mano, otros me abrazaron. Unos pocos solo asintieron, ojos húmedos, labios tensos. Yo no necesitaba palabras. Esa noche ya había dicho suficientes. Emilia pasó al final. No dijo nada. Solo me rodeó con los brazos como si intentara sostener todo lo que el mundo había querido separar. Y entonces susurró: «Te veías más alta hoy». Me reí. Eso pasa cuando dejas de cargar vergüenza. Detrás de ella, Evelyn ya se había ido. Se escurrió por la puerta lateral como humo, como culpa, evitando la luz. No me importó. Que corra, que vaya y reporte, que se encierren a hervir en cuartos llenos de resentimiento y control fallido. Yo había hecho lo que vine a hacer. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar explicaciones. Desperté con rosas. 3 tallos amarillo pálido dentro de un frasco de vidrio, dejados en mi porche sin nota, sin tarjeta, sin firma. Solo las flores colocadas con cuidado junto a la puerta, como un agradecimiento que no necesitaba rastrearse. Supe que venían de alguien que había estado ahí, de alguien que escuchó. Adentro, el hervidor silbó. Serví mi té, me senté junto a la ventana y vi la calle respirar. Pasó una persona paseando a su perro, un niño con una mochila demasiado grande para su cuerpo, la vida, sin enterarse de que algo había cambiado. Pero sí había cambiado. No en titulares, no en documentos legales. Adentro. Más tarde esa mañana, Emilia llamó. «Están callados», dijo. Demasiado callados. Se refería a Tomás y Evelyn. Yo entendí la preocupación. Esa quietud no era rendición. Era estrategia. El silencio de quienes juegan a largo plazo, de quienes no les importa esperar si creen que con el tiempo te vas a desgastar. Pero yo ya no estaba cansada. No así. Ahora ya saben, dije. Todos. El pueblo, la iglesia, tu jefe, el banco. Esa historia que querían inventar ya tiene contrapeso. Emilia suspiró. Me siguen llamando de un número que no deja mensajes. Bloquéalo. Lo hice, pero siento como si estuvieran dando vueltas, esperando algo. Están esperando que te quiebres, dije. Así que no lo hagas. Hubo una pausa. No están acostumbrados a escuchar un no, pues les va a salir fluido. Colgué y me vestí despacio. Iba a salir al pueblo. No por mandados, sino por presencia. A veces importa, simplemente, que te vean. En la cafetería, la dueña, Miranda, me dio el té de cortesía. No dijo por qué. Yo tampoco pregunté. Entre las dos pasó una solidaridad silenciosa. Me senté junto a la ventana y leí el periódico, dejando que lo normal se me metiera en los huesos. Entonces entró Evelyn. Esta vez no traía portapapeles, ni abrigo como armadura, solo jeans, un suéter y una cara que parecía tallada en mármol frío. Me vio, se detuvo un instante y luego caminó directo a la barra. Pidió su bebida, esperó. No dijo nada, pero no dejaba de mirar hacia mi mesa. Destellos, señales. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo junto a mí. Vaya discurso, dijo. Yo no levanté la vista del periódico. La verdad no necesita adornos. Convertiste a este pueblo en tu jurado. No dije, doblando el periódico con cuidado. Solo dejé de permitirte escribir el testimonio. Ella cambió su postura. ¿Crees que algo de esto va a importar cuando entren los abogados? Ya importa. La gente me cree y, más importante, yo me creo. Inclinó la cabeza, estudiándome como un rompecabezas que antes era fácil. Siempre fuiste dramática. No dije. Yo era callada. Tú confundiste eso con acuerdo. Bufó y dio un paso atrás. Pero antes de que se fuera, añadí, puedes seguir dando vueltas, seguir llamando, seguir inventando historias, pero te lo prometo, Evelyn, cuando baje el polvo, lo único que te va a quedar es el eco de tu propio derecho. No respondió. Se fue. Y esta vez, el lugar no me miró a mí, la miró a ella. Más tarde, en casa, me senté en la cocina con las rosas frente a mí. Toqué un pétalo, suave, terco en su brillo. Luego abrí el cajón con llave donde guardaba mi testamento. Agregué una nota, no legal, solo personal, a Emilia.
Por si algún día dudas de tu valor, acuérdate de esto. No heredaste dinero. Heredaste la prueba de que mantenerte firme no es lo mismo que ser cruel. Con amor, tu abuela. Doblé la nota, la puse debajo de los documentos y cerré el cajón. Que los otros prepararan demandas, susurros, estrategias. Yo tenía legado, y ni ellos podían robar eso. Llegó en silencio, como llegan la mayoría de los finales. Una carta, por correo certificado, con acuse de recibo. Mi nombre escrito a máquina, el sobre grueso pero sin peso en significado. El remitente. Tomás Medina y Lang. Asociados. Débora me llamó antes de que yo la abriera. No es una demanda, dijo. Es una propuesta de acuerdo. Claro que lo era. Habían probado al pueblo, me probaron a mí, probaron a Emilia, y no encontraron grietas. Así que ahora hacían lo que hace la gente con derecho, cuando se le escurre el poder entre los dedos. Ofrecer un compromiso diseñado para parecer misericordia. Abrí la carta con un cuchillo de mantequilla y la extendí sobre la mesa de la cocina como si fuera una reliquia. Para Francisca Medina, con el fin de preservar lo que queda de la dignidad de nuestra familia y evitar mayor vergüenza pública, proponemos lo siguiente. Usted acepta disolver el fideicomiso a nombre de Emilia y restablecer la distribución financiera previa, descrita en su plan patrimonial de 2019. A cambio, aceptamos cesar cualquier desafío legal y reputacional y abstenernos de futuras acciones o contacto. Esta es una oferta única. Por favor, considere el impacto en su nieta y la unidad a largo plazo de nuestra familia. Con respeto, Tomás y Evelyn Medina. Sin firma de abogado, solo la de ellos. No era estrategia legal, era desesperación con traje. La leí 2 veces, y luego una vez más. Más despacio, cada frase intentando doblarse hasta parecer razón, hasta parecer decencia. Pero la mentira sonaba fuerte en cada línea. No estaban ofreciendo paz, estaban ofreciendo silencio. El mío. Emilia vino esa tarde. Le extendí la carta sin decir nada. La leyó rápido, con la vista corriendo, el rostro inmóvil. Cuando terminó, levantó la mirada. ¿Vas a contestar? Sí, dije. Ya contesté. Le mostré el sobre que ya tenía listo. Mi respuesta. 2 líneas, a mano, sin membrete, sin lenguaje legal. No, mi dignidad nunca fue suya para negociarla. Emilia soltó el aire despacio y sonrió. Una cosa pequeña, orgullosa y quieta. ¿Puedo llevarla al correo? Asentí. Se fue 10 minutos después con el sobre en la mano, el cierre del abrigo subido contra el viento. Me quedé en la ventana mucho después de que su coche se alejó. Dejé que la quietud me envolviera como una canción vieja. Y pensé, no por primera vez, en todo lo que había perdido en esta pelea. No el dinero, no los años, la ilusión, la idea de que amor y lealtad siempre vienen en paquete, que si das lo suficiente, explicas lo suficiente, esperas lo suficiente, la gente se convierte en quien tú esperabas. No pasa. A veces se vuelven versiones más ruidosas de lo peor de sí mismos. Y a veces lo mejor que puedes hacer, lo más amoroso, no es perseguir, no es rogar, no es enseñar, sino detenerte. Plantar los pies en la verdad y dejar que los demás se mareen solos. Esa noche escribí una carta más. No para Tomás, no para Evelyn, para mí, Francisca. Esperaste demasiado para creer que tenías razón, pero ahora lo crees. Y eso cuenta. Que el mundo lo llame terquedad. Tú lo conoces como supervivencia. Tú lo conoces como paz. Que eso sea suficiente. Guardé la carta al fondo de mi libreta. La cerré con cuidado. Luego apagué las luces, aseguré las puertas y dormí. Sin sueños, sin fantasmas, sin ruido. Solo sueño. El sol entró por las cortinas de encaje, suave, sin prisa. Octubre iba de salida. El dorado cediendo al gris. Ese aire que huele a final. Me levanté despacio. Ya no había prisa. No había teléfono que vigilar. No había carta que esperar. El buzón llevaba días vacío. El silencio ahora se sentía ganado, como un cuarto ventilado después de años de aire rancio. Emilia llegó con roles de canela, todavía tibios en la caja. Nos sentamos en la mesa de la cocina como antes, el radio murmurando canciones viejas que las dos fingíamos no sabernos.
Se quedaron callados, dijo, entre mordidas. Y así se van a quedar, respondí. Ella asintió. Mi papá me borró. Me eliminó de redes. También borró fotos viejas. Me encogí de hombros. ¡Que borre! Nosotros todavía tenemos memoria, sonrió. Pero era una sonrisa cansada. No de niña. De mujer. De esas que ya aprendieron que hay gente que no regresa y que eso no siempre es tragedia. La miré bien. No solo traía mi sangre. Traía mi lección. No pidió poder. No exigió herencia. Pero cuando tuvo la oportunidad de dar un paso al frente, de tomar la verdad y sostenerla firme, lo hizo sin temblar, sin disculparse. Eso es legado. No propiedades, no activos, no nombres en escrituras. Valor. Antes de irse, preguntó, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé un momento y negué con la cabeza. No dije, pero me arrepiento de haber tardado tanto en dejar de justificarlo. Emilia se inclinó y me besó la coronilla. Te amo, Dio. Lo sé, respondí. Salió a la mañana, el olor a canela todavía en el aire. La vi alejarse y sentí que algo se acomodaba. No un final, sino un acuerdo. Como el polvo eligiendo por fin el suelo, esa tarde escribí una última cosa. Una línea corta en la última página de mi libreta. Que el silencio que elegiste sea la paz que ellos nunca te dieron. Cerré la libreta y la guardé en el cajón de arriba con lo demás. El testamento, el fideicomiso, los documentos que una vez intentaron quitarme. Todo seguía aquí. Todo seguía siendo mío. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. El jacaranda del jardín ya había soltado casi todas sus hojas. Quedaban pocas, pero las que quedaban se aferraban como si lo sintieran de verdad, igual que yo. Y si llegaste hasta aquí, leyendo, escuchando, asintiendo con las partes que dolieron, quizá esta historia también era para ti. Quizá necesitabas que alguien lo dijera primero. No le debes tu silencio a nadie. No le debes tu perdón a nadie si viene encadenado al miedo. Y sobre todo, no eres demasiado vieja, demasiado pequeña, ni demasiado tarde para proteger lo que es tuyo. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario, compártela o mándasela a alguien que necesite escucharla. No porque yo necesite atención, sino porque alguien más tal vez todavía está esperando hablar. Que esto sea su señal,